Hola, ¿qué tal? Quiero darles la bienvenida nuevamente a este tiempo que vamos a compartir la palabra y quiero que prepare su Biblia para que siga el texto que vamos a estudiar hoy. Pero antes vamos a tener una palabra de oración. Señor, queremos darte gracias por tu bendición, por la bendición de tu palabra, de que podamos estudiar tu palabra por diferentes medios, Señor. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo esté bendiciendo nuestras vidas, que nos estés guardando y protegiendo, Señor, y nos ayudes a entender lo que tú tienes para nosotros hoy. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Hoy vamos a estar en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17, y aunque todo el capítulo es un capítulo muy sabroso, muy bueno para leer y estudiar diferentes cosas, nos vamos a estar concentrando en los versículos del 31 al 42, porque yo quiero comentarles a ustedes sobre cómo Dios puede usarnos a nosotros indiferentemente de la condición en que nosotros estemos. Efectivamente, aquí vamos a estar hablando sobre cómo Dios usó a David para darle una gran victoria a Israel y darse él una gran victoria. Leo para ustedes primero de Samuel 17, del 31 al 42. Dice así la palabra de Dios. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo detrás de él y lo hería, y lo liberaba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha liberado de las garras del león y de las garras del oso, él también me liberará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando, acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. El Señor bendiga su palabra. Esta es una historia muy conocida de la Biblia, una historia que mucha gente cuenta aún y parafrasea aún con gente del mundo. Pero es interesante que nosotros podemos estudiar y revisar cómo David, siendo pastor, joven, un muchacho, dice,
O sea, él era hijo de Isaí, que ya él era mayor, y él tenía 8 hijos y David era el menor, dice la palabra. Todos salieron a la guerra contra los filisteos. Y David no estaba dentro de los soldados que iban a la guerra. David había vuelto al campamento a cuidar las ovejas de su padre, que ya eran pocas por los robos y los saqueos de los filisteos. Y de repente el papá lo manda a dejarle alimento a sus hijos que estaban en el campo de batalla y también que repartiera algún alimento a los soldados de Saúl. Entonces se da esta situación. Ya venía pasando casi por 40 días que Goliat, el gigante filisteo, salía de las tropas que estaban por enfrentarse y desafiaba y decía, como era típico en aquella época, ¿para qué vamos a hacer una guerra aquí entre ejércitos si lo que necesitamos es definir quién es el campeón? Entonces el desafío venía en que Israel pusiera un campeón y luchara contra Goliat, un gigante que también la palabra describe, y que allí en esa pelea entre dos se definiera quién ganaba la guerra y quién perdía la guerra. Así que este personaje Goliat salía todos los días cuando el ejército se preparaba para la guerra e insultaba a los israelitas y les decía, manden a su campeón, desafiándolos. Y hasta el momento nadie había tenido el valor de enfrentarlo, porque era un personaje que, como bien lo dice Saúl, desde muy pequeño había sido guerrero y era temido por todos, enemigos y amigos, ¿verdad? Esto me recuerda a una historia a mí en cuanto al papel del pastor, y es interesante ver que Jesús mismo en el Nuevo Testamento, va a decir, yo soy el pastor y mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El pastor siempre va por delante de las ovejas y las ovejas lo van siguiendo. Jesús se comparó con un pastor también. Y aquí es el primer pastor que vemos que está en una situación difícil. Dice la escritura ahí que David era un hombre joven, un muchacho, que era muy bien parecer, y nadie esperaba que él fuera a hacer la hazaña que él hizo. En realidad, les decía que la historia que me recuerda es de aquel joven pastor que iba llegando a un pueblo en las montañas de España, donde hay muchas ovejas, y va llegando en tren y de repente ve por la ventana del tren y se da cuenta que viene un hombre arriando las ovejas, y él se quedó extrañado. Cuando bajó del tren, la persona que lo estaba recibiendo, que lo iba a recibir porque él iba a pastorear en ese pueblo, una iglesita, él le pregunta, y mire, yo que vi esta situación que cuando venía en el tren, y le pregunta, le dice, ¿quién es ese pastor que iba arriando las ovejas? Y entonces la persona que lo recibe le dice, bueno, realmente ese no es el pastor, ese es el carnicero del pueblo, porque estaba arriando las ovejas, no estaban las ovejas siguiendo la voz de su pastor, sino que las estaba arriando porque iban para el matadero. Cuando Jesús indica más bien que el pastor es el que defiende las ovejas y el que da su vida por las ovejas, como Él lo hizo por nosotros. En este caso, cuando nosotros comparamos a David, y vamos a ver que David dice, siendo muy joven, él llega a dejar los alimentos a sus hermanos y de repente sale también Goliat, y él escucha las cosas que este filisteo está diciendo en contra de el ejército de Israel, e inclusive en algunos textos de historiadores mencionan que es muy probable que Goliat estuviera también insultando el nombre de Dios. Y él siente un ardor
por una furia al escuchar que este hombre estaba insultando no solo a los del ejército de Israel, sino también a Dios. Entonces, él empieza a hablar ahí y a decir quién es este incircunciso. Y según el texto que nosotros estamos leyendo, dice que llega esta conversación a los oídos del rey Saúl. Y entonces el rey Saúl manda llamar a David para escucharlo, a ver qué es lo que dice. Y entonces es cuando David le dice, no desmaye el corazón de ninguna causa de él. Está hablando David. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Esto nadie se lo esperaba, pero él dice, yo estoy aquí y estoy dispuesto a ir a pelear con el filisteo. Y lo primero que le dice Saúl a él es que probablemente él no puede ir en contra de ese filisteo. ¿Por qué? Porque le dice, tú eres, le dice en el versículo 33, porque tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra. O sea, había una gran diferencia en la preparación, ¿verdad? Le está diciendo Saúl a David, ¿cómo vas a ir? Eres joven y eres pastor. Bueno, él no sabía todavía que era pastor, pero David se lo comenta. En el versículo 34 David le dice, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y le explica que él estaba acostumbrado a defender a las ovejas de su padre en contra de los depredadores, del león, del oso y cualquier otro animal que viniera a comerse un cordero. Dice que él no dejaba, si el animal llegaba y lograba atrapar el corderito del rebaño, él lo perseguía hasta arrebatárselo de las fauces y pelear contra él si el león o el oso se volviera en contra de él. Dice que él lo heriría y lo liberaba de su boca. Esto es algo que uno tiene que tratar de visualizar, en el sentido de que no estamos aquí hablando nada más de que él mataba al león o mataba al oso y luego recuperaba la oveja si la oveja estaba herida o estaba muerta. No, dice que prácticamente él le arrancaba de las fauces al animal depredador el cordero para no permitir que su rebaño se viera cercenado o disminuido por un depredador. Y si el depredador se volvía en contra de él, entonces sí que lo encontraba, ¿verdad? Porque David estaba acostumbrado a ese tipo de luchas contra estos animales. Y entonces le dice al mismo Saúl, dice que este filisteo incircunciso, o sea, este pagano, esta persona alejada de todas las cosas de Dios, dice, será como uno de ellos. O sea, yo no lo voy a ver como un guerrero, como un gladiador, sino que lo voy a ver como una bestia. ¿Por qué? Porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Ve aquí una razón. Si bien es cierto que el pastor David tenía una tarea muy difícil de cuidar las ovejas, también tenía mucho tiempo, y eso lo podemos ver en algunos de los salmos que David escribió siendo pastor. Tenía mucho tiempo para reflexionar y meditar sobre Dios mismo y cómo Dios actuaba. Y eso inclusive le daba la oportunidad a él de tener tiempos de conversación con el Dios Todopoderoso, del cual él estaba reconociendo que lo había protegido cuando a él le tocaba luchar para defender el rebaño de las ovejas de su padre. Y este filisteo, dice él, yo lo veré como ese tipo de animal, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Entonces,
añade en el versículo 37 algo muy importante, porque aquí tenemos que entender que David tenía muy claro que la tarea que él iba a emprender no iba a ser una tarea que él iba a hacer por sus propias fuerzas, en su propia experiencia, que sí contaba, porque sí contaba, ya vamos a ver por qué. Pero dice que, añadió David, dice, Jehová me ha liberado de las garras del león y de las garras del oso, él también me liberará de las manos de este filisteo. Y entonces Saúl, ante el convencimiento que demuestra David y la fe que está demostrando David, le dice, ve y Jehová esté contigo. Probablemente Saúl lo hizo no muy convencido del todo, preparándose Saúl ya inclusive para ver en qué momento este gigante iba a destrozar al muchacho, ese joven, y esto hubiera sido totalmente una derrota fuertísima, no solo para el pueblo de Israel, sino para el nombre glorioso de Jehová, en el cual David va confiando y luchando contra este enemigo. Hay algo muy importante aquí. En el versículo 38, Saúl, una vez que ya estaba acordado que David iba a luchar, le entrega ropas especiales de soldado a David. Y dice que pone sobre su cabeza un casco de bronce y le puso una coraza. O sea, lo vistió de guerrero. Y David se dejó, dice, y ciñó David su espada sobre sus hombros y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba, y no pudo. O sea, no podemos luchar contra ciertos enemigos usando la ropa de otra persona. Hay luchas que son únicamente nuestras y tenemos que emprenderlas y ganarlas con nuestros propios recursos, con los recursos que Dios nos ha dado. Y es así como David se quita esa armadura y todo, dice, yo no puedo andar con esto. O sea, era ir al campo de batalla y exponerse a que Goliat lo matara casi inmediatamente, porque él no podía ni moverse. Entonces él dice, yo no puedo andar con todo esto. Y entonces no toma la ropa de otro, sino que actúa como sí mismo, como él era. Entonces dice que el versículo 39 dice, y ciñó David el 40, y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en su saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en la mano, y se fue hacia el filisteo. ¿Qué es lo que hace David? Se convierte en sí mismo, en lo que él era, un pastor. Y como pastor, dice, con lo que estoy acostumbrado a estar, dice él, con eso voy a enfrentar al enemigo que está por delante, a ese filisteo. El cayado es un cayado de pastor. Y las 5 piedras lisas que escoge para usar en su honda, y las pone, dice, en su saco de pastor, y escoge 5, no una, sino 5, porque él consideraba que necesitaba ir previsto por si fallaba alguna del que tiraba. Esto es una situación muy importante, porque nos habla de que David era previsor. Él dice, bueno, voy a llevarme 5 piedras. ¿Cuántas necesitaba para derribar a Goliat? Solo una. Y así fue como Dios lo hizo. Solo una piedra usó para derribar a Goliat y darle entre los ojos, como dice la palabra. Así como él había hecho anteriormente con ciertos animales y todo, con su vestimenta de pastor, siendo él mismo, él llega y se va a enfrentar a este filisteo. Cuando él sale al campo de batalla, el filisteo, dice, venía andando y acercándose a David, y su escudero
iba por delante. El escudero es la persona que lleva las armas del soldado que va, el campeón que va a enfrentarse. En este caso hay una descripción anterior a las armas que usaba Goliat, y por eso probablemente era necesario que el escudero llevara esa lanza que era casi del tamaño de un rodillo de telar, y la espada, que me imagino que también, y algunas otras armas. Nuevamente, y ya en el versículo 42, nos damos cuenta que para el incircunciso, para el filisteo, dice que cuando él mira a David y lo ve así como David venía vestido de pastor, sencillo, con piedras en la mano y con su honda, dice la palabra de Dios que cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco, es decir, lo menospreció, y seguramente pensó: lo aplasto con un dedo. Algo así fue lo que él pensó, y lo menospreció. Porque primero, era joven, un muchacho, rubio y de hermoso parecer. Qué interesante, ¿verdad? Que se mencione que David era hermoso también. Lo que menos espera un soldado enfrentar cuando enfrenta a un representante de un ejército es encontrarse con un soldado hermoso, sino más bien tal vez un soldado que tenga cicatrices por las luchas que había hecho antes, etcétera. O sea, una persona con poca belleza. Pero cuando Goliat lo ve, lo menosprecia. Y es muy interesante porque después viene el diálogo aquí, ¿verdad? Que habla de la confianza que David tenía en cuanto a quién era el que iba a darle la victoria. Dios hace la obra por nosotros cuando nosotros ponemos las cosas en sus manos y confiamos plenamente en que Él va a hacer. David confía. Hay un intercambio de palabras más adelante, sí, claro. Y sin embargo, algo muy importante, ¿verdad? Es cuando David le dice que el que le va a entregar la vida de Goliat a él no es su estrategia grandísima, no es su gran experiencia como militar, sino es Dios el que lo va a hacer, porque David se va a dejar usar como un instrumento de Dios. Y él estaba muy claro: yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él me va a dar la victoria. Él me va a dar la victoria ante las pruebas. Él me va a dar la victoria ante el desafío. ¿Y para qué? Para que todos sepan, no solo los filisteos que salen huyendo, sino los mismos del pueblo de Israel que habían estado estancados por más de 40 días decidiendo a ver quién era el que iba a salir. Porque ellos estaban pensando en los soldados que ellos tenían. Dice: ¿cuál de mis soldados? Seguramente pensaba Saúl. ¿Cuál de mis soldados puede tener la altura y la capacidad para destruir este gigante? Y en ningún momento Saúl pensó en que el que podía destruir a ese filisteo incircunciso, blasfemo, como le dice David a ese incircunciso, era el Dios Todopoderoso. Dios va a hacer la obra, Él va a dar la victoria para que todos, aún aquellos que nos decimos que somos creyentes y a veces estamos dudando, debemos confiar en que Él es poderoso y Él hace la obra para favor y para la gloria de su nombre. Lo que necesitamos es
que seamos personas como David, dispuestos a hacer lo que Dios nos encomienda en el nombre poderoso de Él. Y que sea el Señor el que se lleve también la gloria y la honra de las victorias, de las luchas que constantemente tenemos. Quiero invitarle a usted, hermano, a que en oración usted le pida a Dios que Él gane las batallas en las cuales está usted. Probablemente algunos tengamos luchas fuertes, pero acordémonos que ni gigantes muy altos, enormes, feroces, preparados en la guerra, pueden enfrentar al Dios Todopoderoso que va por delante de nosotros. Oremos. Padre, te agradecemos, Señor, por la bendición de tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque a través de este texto nosotros podemos ver más allá de una lucha entre un joven y un gigante. Porque aquí vemos tu mano poderosa actuando, Señor. Actuando en la disposición de este joven David, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos que tú vas por delante de nosotros, dándonos la victoria. Y por eso, Señor, queremos ponernos en tus manos, para que tú, Señor, tomes el control de todas las cosas y nosotros podamos hacer tu voluntad en todo aquello, Señor, que requiera que salgamos victoriosos. En tu nombre poderoso, Jesucristo, oramos. Amén y amén. Muchas gracias y Dios le esté bendiciendo.